Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla José Antonio Vera desde Distrito Televisión en colaboración con el Real Casino de Madrid para presentarles este nuevo formato de este canal de televisión que se llama Los Debates en el Real Casino, programa en el que vamos a intentar acercarnos a algunos de los asuntos y temas de la actualidad más candente de España y del mundo. Para ello contamos aquí con la presencia de diferentes expertos, invitados, pertenecientes en su mayor parte al Real Casino de Madrid, pero también con algunos otros colaboradores de Distrito Televisión que entrarán por Skype o por el formato online. La idea es un poco que nos acerquemos a estos asuntos que ahora nos preocupan tanto, y les diré que en principio vamos a hacer 3 programas que se emitirán con una duración de 2 horas, uno cada mes. El primero es este de hoy, que lo dedicaremos a abordar el asunto candente del nuevo orden mundial. El segundo es sobre el cambio climático y la manipulación del clima, si es que existe. Y en tercer lugar, sobre la crisis económica, crisis energética, crisis de inflación, crisis global, que nos aturde en este momento a todos los ciudadanos, no solamente en España, sino realmente en toda Europa y en todo el mundo. El primero de los programas es, como digo, sobre el nuevo orden mundial, para ver si vamos hacia un nuevo orden mundial, porque se habla mucho de ello, se habla en el Foro Económico Mundial, se habla en las cumbres del G20, del G7, se habla a nivel de prensa, de revistas de política internacional, etcétera, etcétera, pero realmente no sabemos si es algo que tenemos muy cercano, que se va a producir, que no se va a producir, y probablemente podamos estar un poco más cerca del planteamiento con la presencia de los colaboradores que hoy tenemos con nosotros. Vamos a dividir el programa en 4 partes. La primera para hablar específicamente de ese concepto del nuevo orden mundial. La segunda parte para hablar de la guerra de Ucrania en la medida en que esa guerra pudiera tener algún tipo de vinculación o de efecto o incidencia en lo que sería el nuevo orden mundial. Un tercer bloque para hablar de la crisis económica, pero sobre todo para hablar de cómo sería la economía del nuevo orden mundial, la situación de los países con relación a la globalización y con relación a ese concepto que se habla de la mundialización en la medida en que pueda haber un poder mundial que acerque más a todos los países del orbe, con relación efectivamente pues, a ese orden que se nos anuncia y que, como digo, no sabemos exactamente si se va a producir o simplemente pues, es un enunciado y ya veremos qué es lo que acontece al respecto. Y finalmente tenemos un cuarto bloque. En ese cuarto bloque vamos a dar la palabra a algunos de nuestros invitados, digamos, de público, y también vamos a dejar un espacio para hablar del Real Casino de Madrid, ese espacio tan formidable que tiene la capital de España y que sirve para que numerosas personalidades, la cultura, no solamente de Madrid, sino de toda España, pues tengan reuniones, tertulias, análisis, para analizar esto justamente que vamos a hacer aquí ahora, que es la actualidad, y también pues como espacio de intercambio cultural, como espacio para actividades de todo tipo, etc. Eso será al final del programa, y para comenzar, pues efectivamente vamos a hacerlo. En primer lugar, presentando a nuestros invitados, que lo hago desde mi derecha a izquierda, en primer lugar con don Juan Leña. Don Juan Leña ha sido embajador de España y ha sido la máxima autoridad de la Oficina de Información Diplomática, persona muy relacionada con el mundo del periodismo en esa etapa. Don Juan, muy buenas noches. Buenas noches. También aquí a mi derecha, don Francisco Santamaría, capitán de navío retirado y miembro, como la mayoría de los aquí presentes hoy, del Real Casino de Madrid. Aquí a mi izquierda, en primer lugar, don Juan Solaeche, que es rector de la Sociedad de Estudios Internacionales y habitual colaborador de Distrito Televisión. Y en último lugar, don Javier Ferruz, que es miembro del Comité de Admisión del Real Casino y además es abogado. Buenas noches. A los 4, muy buenas noches. Y les digo que antes de comenzar a dar la palabra para abordar la primera parte de este asunto que hemos enunciado, vamos a ir dando en cada uno de los espacios, vamos a tener conexiones online con diferentes personalidades o personas vinculadas al mundo de la política o al mundo del periodismo, que nos van a hablar
también de los asuntos que aquí hemos enunciado. En primer lugar, lo haremos con Maybor Petit. Maybor Petit es corresponsal de Distrito Televisión en Estados Unidos y persona muy conocedora de todo lo que son las relaciones internacionales y también de lo que son pues, otro tipo de actividades relacionadas con, por ejemplo, el crimen organizado, los movimientos insurreccionales, las guerras, etcétera, etcétera. En segundo lugar, en el segundo bloque, vamos a tener con nosotros también como invitado nada más y nada menos que a don Francisco Vázquez, que además de ser miembro del Real y socio del Real Casino de Madrid, pues todos ustedes le conocen porque ha sido una persona brillante en la política española. Fue un excelente alcalde de la ciudad de La Coruña, con mayorías absolutas ciertamente abrumadoras cada vez que se presentaba, y además de eso fue también una persona que ocupó durante un tiempo estimable pues la embajada de España en el Vaticano. Don Francisco Vázquez, persona, como digo, muy conocida por todos ustedes, también ha sido persona muy caracterizada por tener unas ideas contundentes, claras, y por no tener, por ejemplo, ningún tipo de reparo o miedo a pronunciarse en contra, incluso en alguna ocasión, de las posiciones de su propio partido, el Partido Socialista, cuando lo estimó conveniente y necesario en aquella época, su partido en aquella época. Y finalmente, pues también vamos a tener la colaboración en la parte de la guerra de Ucrania de Ron Aledo. Ron Aledo es un colaborador habitual de Distrito Televisión, es una persona muy vinculada a los servicios secretos norteamericanos porque estuvo colaborando, fue colaborador y trabajó para la CIA, pero aparte de eso es una persona muy conocedora de toda la realidad internacional, de lo que ocurre en este momento en Ucrania, de lo que ocurre en Rusia, y yo creo que nos puede servir bastante su opinión, efectos de que podamos también entrar a analizar la vinculación que puede tener el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, con el nuevo orden mundial. Presentadas cada una de las personas que van a participar con nosotros en este encuentro, en este debate, pues no sé si tenemos ya la posibilidad de conectar con Maybor Petit. Si, dado que tenemos esa posibilidad, saludo directamente a Maybor. Maybor, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para toda la audiencia y el panel. Un gran saludo para ti, Maybor. Hemos recurrido a ti porque tú eres persona más que conocedora de la realidad internacional, perfectamente conocedora de todo lo que se cuece en Estados Unidos, porque sigues muy de cerca todo lo vinculado, por supuesto, con la Casa Blanca, pero también con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano, y en más de una ocasión pues, han salido a relucir en tus brillantes intervenciones en Distrito Televisión asuntos vinculados con el nuevo orden mundial. Diríamos, ¿qué es el nuevo orden mundial? Sus protagonistas, quiénes están detrás impulsándolo, si es algo que tú crees que se puede realmente llegar a producir o no, y en función de qué parámetros eso podría ser realidad. De manera que te doy la palabra, Maybor, para que a este respecto nos des tu opinión. Bueno, el nuevo orden mundial viene desde el siglo pasado, no es una idea nueva, y de hecho cuando los Estados Unidos se erige junto a sus socios como la gran potencia, estaba ya en marcha ese otro modelo. Y tiene unas élites que lo impulsan y que en los Estados Unidos tienen unos nombres muy concretos, solo que esta élite que anteriormente era de carácter única y exclusivamente financiero e ideológico, pasó a dominar otras instancias que eran requeridas para poder replicar su mensaje. Es decir, se constituyó una especie de gran monopolio en el que los medios de comunicación corporativos jugaban un papel fundamental y los centros de educación, porque esto es importante también destacarlo. Aquí hay una operación que ya lleva décadas y que ha generado un proceso de transformación de lo que es el modelo cognitivo. Y por eso muchas veces hay gente que es incapaz de entender lo que representa el concepto y el modelo del nuevo orden mundial
con relación al aspecto económico, al aspecto de la sociedad y del modelo político que quiere regir. Y no lo hacen porque el modelo cognitivo que se está utilizando desde hace muchos años, digo décadas, en las universidades del mundo, que es la que crea los formadores de las nuevas generaciones, fue prácticamente interceptada en este nuevo modelo de ideas que van en un proceso de deconstrucción, que van en un proceso de transformación y uso del lenguaje para controlar la psiquis colectiva. Y para ello utilizaron a esos nuevos formados que expandieron el mensaje en las escuelas desde primaria y kinder hasta las universidades y el college. Por eso mucha gente no entiende cómo podría decodificarse ese mensaje. Y sí es cierto que hasta esta hora nosotros tenemos, aquellos que estamos en contra de ese modelo de carácter autoritario que pretende erigirse como el modelo mundial, pueda ser capaz de cambiarlo, es decir, que ese modelo pueda triunfar. Y ciertamente hay mucha gente que no es optimista sobre este tema de la reversión. Hemos estudiado por muchos años, y lo hicimos en París, lo hemos hecho aquí en los Estados Unidos, todo lo que son los procesos de conversión y reconversión. Y nosotros aquí, en estos momentos, estamos de alguna manera esperanzados porque ese proceso de deconstrucción del mensaje, de deconstrucción de la mente del colectivo y de buscar aplicar a través de mecanismos de ingeniería social y de ingeniería lingüística una respuesta colectiva a lo que es este modelo que nos pretende prácticamente secuestrar nuestras libertades, puede cambiarse. Es decir, nosotros tenemos optimismo de que puede cambiarse a pesar que los grandes medios corporativos repiten y replican este modelo que busca una acción, si se quiere, emotiva y no racional sobre este mensaje. Es muy complicado a veces explicarlo porque es extremadamente técnico. Cuando se habla de ingeniería social o de ingeniería lingüística, uno está hablando de algo absolutamente técnico y que muchas veces los mismos están siendo descalificados, los métodos para revertir están siendo descalificados por los mismos replicadores. Y si no entendemos esto, no podemos entender entonces hacia dónde vamos, porque les repito, ese nuevo orden que se propone es de carácter económico, de carácter de manejo y control de la mente del colectivo, y ese colectivo no tiene fronteras, es decir, es global. Por ende, si no somos capaces, los que entendemos ahora y los que hemos puesto en evidencia todas estas técnicas, entonces ellos podrían triunfar. Pero si somos capaces de revertirlo en unión y con criterio y sin dejarnos convencer por los jefes de la propaganda o los actores suprarregionales que están actuando en este sentido, entonces habríamos perdido la batalla. Yo sigo con la esperanza de que sí se puede hacer por todos los reductos y por las grandes fallas que han tenido los ejecutores de este modelo y que han permitido que mucha gente, en lugar de dejarse robar la psiquis, haya despertado. Sí, yo veo una cosa aquí, entiendo de tus palabras, Meibor, que tú planteas que no es algo que vaya a surgir porque sí, sino que está perfectamente orientado, por tanto es algo que se va a implantar o se va a imponer. Pero en cualquier caso, cuando por ejemplo los chinos o los rusos o la OTAN o el Foro Económico Mundial hablan del nuevo orden mundial, porque se habla del nuevo orden mundial, pero hablan los chinos, tanto como por ejemplo el Foro Económico Mundial. ¿No están hablando de lo mismo o sí están hablando de lo mismo? No, definitivamente hacia afuera no están hablando de lo mismo, pero desde adentro sí están hablando de lo mismo. Es decir, aquí hay el manejo de una narrativa falsa y lo que ocurre en los hechos. Y les recordamos a todos los que nos están viendo, y eso está grabado, es decir, que ocurrió y por tanto es un hecho, que Xi Jinping estuvo en el Foro Económico Mundial y fue tratado como un jefe de la gran potencia.
Ahí está el discurso. Yo no tengo que decir nada. La gente que está interesada va y ve el discurso y se va a dar cuenta que independientemente de lo que esté apareciendo por allí y por acá, que se llama desinformación, está los hechos. Y los hechos es que el Foro Económico Mundial invitó en ese año a Xi Jinping y fue el primero que habló al inaugurar ese evento que es tan importante y que por años mucha gente se desligó o trató de minimizarlo, pero que hoy Vale, en nos día acortamos. no nos queda otro remedio que aceptar que existe y que están proponiendo un modelo que está en contra de nuestras libertades, que está buscando confiscar a las libertades individuales y socavando el Estado de Derecho y los modelos occidentales. Lo van a lograr, repito, si hay una unificación de criterios para rechazarlo, probablemente podríamos salvarnos de esto y evitar ser unos esclavos. Ahora, si no hay unificación de criterios, que dicho sea de paso, ellos mismos están pagando para que no haya, a través de modelos de desinformación bien ubicados, entonces estamos en un grave problema, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en América Latina y en todo el mundo occidental. Muy bien, Maybor, muchísimas gracias. Como siempre, una opinión muy esclarecedora la tuya, que por otra parte nos da pie para que podamos entrar en el debate con nuestros invitados aquí presenciales. Y lo vamos a hacer de derecha a izquierda, don Juan Leña. A propósito, lo que dice Maybor, pero también, ¿qué le sugiere usted estas tres palabras del nuevo orden mundial? Bueno, en principio yo soy relativamente escéptico sobre estas grandes palabras y diré por qué. Porque la humanidad ya ha estado enfrente de situaciones límite casi siempre en las que se ha hablado de nuevo orden mundial. Después de las guerras napoleónicas vino el nuevo orden del siglo XIX. Ahora se cumple un siglo, poco más, del Tratado de Versalles, que más que ser un nuevo orden preparaba casi la Segunda Guerra Mundial. Después vino la caída de la Unión Soviética y el bloque de países afines. Y también parece que se iba a generalizar, siguiendo a Francis Fukuyama, un orden liberal global, que tampoco ha sido así. Tuvimos la crisis de 2008 financiera, la llegada de Xi Jinping, que es un hecho cualitativamente muy importante porque rompe bastante con el estilo de dirigir los asuntos de un gran país como China, no se parece demasiado a sus antecesores, y después hemos tenido la pandemia, que ha condicionado muchas cosas de la globalización y del nuevo orden en definitiva, y también la guerra de Ucrania. Que un orden nuevo es necesario, un nuevo orden económico mundial, una gobernanza mundial, como también se dice, es absolutamente cierto. Tenemos el tema migratorio, tenemos el tema climático, las disparidades norte-sur, pero lo que es muy importante es que yo veo que los cambios están más en la sociedad que en la cabeza de los gobernantes. Por ejemplo, todo eso que se ha dicho ahora mismo de la ingeniería social, de ciertos cambios, eso que puede denominarse la religión woke y la doctrina de la cancelación, hace que la censura y la intolerancia se plantea en el seno de la sociedad y no necesariamente en los gobiernos. Y eso me parece muy preocupante, porque hasta no hace mucho de lo que hablábamos, que el gobierno censura o el gobierno impide y el gobierno prohíbe, pero ahora a veces los que prohíben son las universidades, que a veces se enfrentan con profesores que no están en la onda, diríamos, y nos encontramos con situaciones muy complicadas. Yo creo, resumiendo, que un orden nuevo es necesario. Difícil, muy difícil, entre otras cosas porque si tomamos los 5 miembros del Consejo de Seguridad, solo 2 están en plena sintonía, que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Francia siempre le ha gustado ser un poco, ir a su aire. Y Rusia y China, aunque parecen próximos, lo están bastante menos de lo que se piensa. De manera que yo creo que es necesario un orden nuevo mundial, porque hay grandes retos, pero me parece muy problemático. Muy bien, sí, por tanto, es necesario el nuevo orden mundial y probablemente sea un movimiento de abajo arriba, porque Maybor nos decía que podía ser más bien de arriba abajo. Don Francisco de Santamaría. Pues
Yo, la verdad es que me ha gustado el discurso que he escuchado a Meibel. Y la verdad es que comparto casi, en fin, en el 95% lo que ha dicho. Porque efectivamente disiento de lo que ha dicho el embajador don Juan Leña. Para eso estamos aquí, para disentir. En el sentido de que yo no veo que sea necesario la implantación de ese nuevo orden mundial, ¿no? Porque, como ha dicho Meibel también, y comparto, pues eso va a implicar el que, aparte de un trauma para las sociedades de los diversos países, pues el romper con la dinámica, la historia de la evolución del ser humano, de la humanidad, ¿no? O sea, yo soy un creyente de la independencia de los pueblos y de que sí, sería muy bonito que todos los pueblos nos uniformáramos y pudiéramos compartir pues valores y creencias, en fin. Pero yo lo veo difícil porque cada pueblo, cada país, cada nación, pues tiene una historia detrás, tiene una tradición, y entonces, bueno, pues que renuncien las diversas naciones a ese bagaje, pues lo veo complicado y difícil. O sea, por las buenas no creo que se pueda hacer, porque, entre otras cosas, porque ¿quién es el que va a liderar ese nuevo orden mundial, esa digamos, aldea global, ese nación planetaria? ¿Quién va a liderar eso? Hay mucha gente que le gustaría y es candidata a hacerlo, ¿no? Luego pues el conocimiento que uno tenga de la política, de la economía, pues te hace ver que solamente hay un país actualmente que podría liderar ese nuevo orden mundial, que yo creo que es el que está manejando todo el asunto para llegar a este fin, ¿no? Que sería Estados Unidos. Que sería Estados Unidos. Estados Unidos y su aliado preferencial, que es Gran Bretaña. Claro. Bueno, en eso están de acuerdo ustedes dos, Sí. en la relevancia de esa sintonía de Estados Unidos con Gran Bretaña, pero no en el fondo del análisis. Don Juan Solaeche. Decía Alvin Toffler en su famoso libro La Tercera Ola que el futuro de las Naciones Unidas no estaría representado, las grandes instituciones, no estarían los países, sino que estarían las grandes multinacionales. Habría unas instituciones que estarían presentes, pero obviamente él hablaba en aquella época, porque eran los años 70, lógicamente no había aparecido ni Amazon ni tal, pero él hablaba que la Coca-Cola, que IBM estarían sentados en ese foro de las Naciones Unidas, porque obviamente su PIB era muchísimo más grande que la mayoría de los países. Bien, lo del nuevo orden mundial yo creo que es una frase que se está utilizando para todo. Es decir, ahora mismo cuando en el tema de la globalización, cuando alguien no sabe qué decir, siempre dice el nuevo orden mundial. Bueno, vamos a ver, el nuevo orden mundial es que lleva, como bien decía el embajador, lleva ya más de 100 años, el nuevo orden, claro, siempre que sale de una gran crisis mundial, viene un nuevo orden, ¿no? Bueno, pero ahora digamos que tenemos el orden que salió de la Segunda Guerra Mundial y estaríamos en un proceso de llegar a un nuevo orden mundial. Claro, y luego vendrá. Es decir, la sociedad 4.0, ¿no? Que ahora dicen el 4.0. A ver, a mí lo que me llama la atención es que ha nacido demasiado pronto. No sé, yo creo que el mundo de la comunicación les ha estallado. Les ha estallado a las grandes multinacionales que se creían, las ha galopado y ese caballo desbocado se les ha ido. ¿Por qué? Porque el mundo de Internet llega ya a cualquier sitio. Es decir, por ejemplo, por decir un dato, África no tiene bancos y todo el mundo funciona su banco con su teléfono. Todo el mundo compra y paga con su teléfono. Es decir, el mundo de la comunicación se les ha escapado. Y se les ha estallado en las manos, por eso estamos viviendo un momento, en este nuevo orden mundial,
que es el mayor momento de la censura. Es decir, cosa inexplicable. Es decir, a ver, en la libertad, en la globalización, somos todos libres, se nos vendió esa panacea de no, os hará libre el conocimiento, etcétera. Y de golpe y porrazo se han dado cuenta que les ha estallado en las manos, que cualquiera saca una noticia en cualquier sitio del mundo y es replicada en el otro lado del mundo, que China, por más que intente controlar las VPNs, no las puede controlar. Toda la revolución que está viviendo día a día China es gracias a los sistemas que Estados Unidos ha regalado con un clic y que la está animando, etcétera y tal. Entonces, este nuevo orden mundial yo no lo veo cuajado. Es decir, la gente dice, no, el nuevo orden mundial es Rockefeller, es Rothschild, es BlackRock, es Vanguard. Los grandes fondos que controlan todo el dinero mundial es BlackRock y Vanguard. Son los que controlan todas las grandes multinacionales porque son los grandes accionistas de todas las grandes multinacionales del mundo. 2 fondos controlan todo el mundo, ¿no? Pero claro, les ha estallado. Ellos pensaban que esto iba a ser un paseo militar, que esto iba a ser un poco manu militari. Aquí se va a hacer lo que nosotros digamos y nosotros vamos a imponer nuestro punto de vista. Y se ha dado cuenta que no. Se ha dado cuenta que no. Hablar de un pequeño punto y por no acaparar más, las relaciones de Estados Unidos-China en este nuevo orden mundial. Señores, pero si son los grandes negocios entre ellos. No puede haber una guerra en este momento Estados Unidos y China. Es que China necesita a Estados Unidos. Es que China se ha caído de 2 puntos de crecimiento, no llega ni a 3 puntos. Y China, para poder mantener un poquito su nivel, necesita un crecimiento del 6 y del 7%. O sea, China y Estados Unidos se necesitan. Son amigos irreconciliables, pero obligados a acostarse en la misma cama, ¿no? Por lo tanto, este nuevo orden mundial es una gran frase. Había que darle el premio Pulitzer al que la inventó, pero yo todavía veo que no acaja. En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que es un mundo en completa transformación. Claro. Eso es evidente. Y de ahí, pues probablemente lleguemos a algo que no sabemos si será el nuevo orden mundial o qué, pero será un mundo inevitablemente diferente. Tenemos el tiempo justo para la última intervención de don Javier Ferruz. Ha incorporado el concepto de las multinacionales, que me parece que está muy bien traído, y también este concepto de la censura, que en algunos casos, bueno, hemos visto, no la censura de los estados, o sí, pero desde luego hemos visto, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, la censura de los grandes medios de masas nuevos que son las redes sociales. Don Javier. Sí. Bueno, buenas noches. Yo lo primero que quiero decir es que yo no soy experto en pero seguro que tiene una opinión en todo esto. Evidentemente sí tengo una opinión. Me gustaría decir que cuando estamos hablando del nuevo orden mundial es porque estamos en un periodo de crisis, porque si no, no hablaríamos de algo nuevo. Y si estamos hablando de un orden nuevo es porque el anterior modelo pues, está en cuestión, o está cuestionado. ¿Cuál es el modelo actual? Pues evidentemente el que salió de la Segunda Guerra Mundial, con una potencia militar y económica tremenda, que es Estados Unidos, que es el que yo creo que ha dominado toda la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Sin embargo, yo creo que en el momento en que hay otras potencias, que en este caso yo creo que es China, evidentemente, es algo que está ahí. China es una grandísima potencia económica y militar y tecnológica, pues entra en conflicto con la potencia hegemónica hasta ahora, y eso, cuando dos potencias entran en colisión, por mucho que se necesiten, yo creo, es una opinión personal simplemente, pero creo que una siempre va a intentar imponerse a la otra, porque va a pensar que ha llegado su momento, ¿eh? Y lo que es incuestionable es que la influencia de China en la economía mundial, en África, en Sudamérica, cada vez más introducidos de manera mucho más importante y con una gran capilaridad en esos dos continentes, pues va a hacer que la potencia hasta ahora y el régimen económico liberal que teníamos o que tenemos en este momento, pues yo creo que no sé si saltará por los aires, pero desde luego que va a cambiar. No hay más que ver que cada año de las universidades chinas salen 150.000 ingenieros.
Eso a cualquier otro, si nos fijamos en cualquier otro tipo de relevancia en el deporte, pues hay miles y miles de deportistas chinos que son los que ganan medallas de oro o están en la élite mundial. A nivel musical, pues hay verdaderos genios en la interpretación, sobre todo en la interpretación, que son de origen chino. Yo creo que no sé si lo harán de una manera pues cruenta, bélica. Llegará un momento en el que se animen en fin, no sé, a provocar un conflicto armado, o lo irán haciendo como está pasando, pues poco a poco, con un control económico. Esto de la pandemia yo creo que ha sido algo que nos ha venido de allí. No digo que haya sido provocado, pero desde luego nos ha venido de allí. Ha bloqueado absolutamente todo el Occidente. En el resto del mundo, pues yo creo que ha tenido menos incidencia, porque claro, si a una persona en África que tiene problemas para encontrar comida le hablabas de COVID, pues si se va a morir de hambre le da lo mismo morirse antes de COVID, ¿no? Entonces, pero en las sociedades occidentales yo creo que ha tenido una influencia absolutamente enorme y nefasta, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Solaeche, de que hay una cuestión de las multinacionales, pero la verdadera revolución ha venido a través de Internet, ¿no? Esto ha cambiado por completo el mundo que conocíamos. Las bibliotecas, como tenemos en el Real Casino, que son magníficas y tal, pues ahora las tienes a un golpe de clic en tu ordenador o en una tablet o en cualquier dispositivo. Y bueno, yo pienso que si vamos a un nuevo orden mundial, tenemos que estar muy pendientes de Oriente, que es donde está también el poder financiero, en Singapur, en estos momentos, en Hong Kong. Y desgraciadamente creo que los europeos estamos un poco ya pasados de moda, ¿no? Bueno, muy bien, me parece muy interesante, como todas las demás opiniones, pero lo que apuntaba en el sentido de que efectivamente hay que estar atento a ese ámbito asiático, a China, por supuesto, a los tigres asiáticos, que son los que están empujando en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de la economía. Esperemos que no haya que llegar si finalmente se llega a un nuevo orden mundial, no haya que llegar a una guerra. Bueno, la Unión Soviética cayó y no hubo ninguna guerra, por fortuna, ¿no? Ahora estamos en una guerra, pero no sabemos si es esa. Por Rusia, ¿no? Sí, pero no sabemos si es esa que... Ahora, en la siguiente vamos a hacer un breve descanso para la publicidad, y en el siguiente bloque vamos a hablar justamente de eso, del tema de la guerra de Ucrania y la vinculación que eso pudiera tener con el nuevo orden mundial. De manera que hacemos un breve descanso, señores, y hasta dentro de un ratito. El edificio del Real Casino de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1993, acoge un importante patrimonio artístico. Las vidrieras de la Casa Montmellán, las esculturas de Mateo Inurria, los bustos de Miguel Blay y Mariano Benlliure, los cuadros de Romero de Torres, de Emilio Sala, la colección de relojes, la magnífica escalera proyectada por López Salaverry y Ángel García, o la obra que más recientemente se ha incorporado a nuestro patrimonio, firmada por Augusto Ferrer Dalmau. Son todas ellas piezas de gran valor artístico que ahora queremos dar a conocer más y mejor a todos nuestros socios y a aquellos que nos visitan. Para ello hemos comenzado la instalación de paneles informativos en los que, a través de un código QR, el usuario podrá tener información más detallada de la obra que contempla. Una forma de dar a conocer el importante patrimonio que acoge la sede casinista de Alcalá 15.